mucho antes de que el mundo la llamara santa. Antes de vestir el hábito. Antes de escribir un diario que cambiaría la espiritualidad de millones de personas. Una joven campesina polaca ya tenía una relación viva, intensa y directa con Jesús. Y nadie lo sabía. Esta es la historia desconocida de Elena Kowalska. La mujer que más tarde sería conocida como Santa Faustina. Y de cómo Jesús ya caminaba con ella, antes del convento. Elena nació el 25 de agosto de 1905, en Glogowiec, un pequeño pueblo rural en el corazón de Polonia. Era la tercera de 10 hijos de una familia profundamente pobre, pero profundamente católica. Su padre era carpintero y campesino. Su madre, ama de casa y costurera. Desde muy pequeña, Elena fue distinta. No era la más fuerte, ni la más habladora. Pero sí era, la más silenciosa. Sus hermanas contarían años más tarde que a menudo se retiraba sola a rezar. Sin que nadie se lo pidiera. Sin que nadie la viera. Era como si su alma ya supiera que había alguien esperándola. A los 7 años, Elena experimentó algo que no supo cómo explicar. Mientras asistía a la Santa Misa, vio una luz salir del tabernáculo. No era una luz normal. Era cálida, viva, y parecía hablarle. Esa experiencia se repetiría. No era imaginación. No era un sueño. Era Jesús. Desde esa edad, Elena sintió un deseo profundo por una vida entregada a Dios. Pero aún no lo podía nombrar como vocación. Solo sabía que quería estar con Él. En silencio. En oración. A solas. Durante la adolescencia, sus experiencias espirituales se intensificaron. No eran solo visiones, sino un sentimiento constante de que alguien la llamaba desde dentro. Lo contaba a su madre. Pero su madre no la entendía. Sus amigas tampoco. Ni siquiera los sacerdotes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido una llamada que nadie más comprende? A los 15 años, Elena le confesó a sus padres que quería entrar al convento. Pero la respuesta fue clara. No tenemos dinero para eso. Necesitamos que trabajes. En ese tiempo, ingresar a una congregación requería una dote. Un pago inicial, un símbolo de que la joven podía mantenerse. Pero Elena no tenía nada. Solo tenía fe. Así que comenzó a trabajar. Sirvienta. Empleada doméstica. Cocinera. Durante años. Callada. Orando. Esperando. Jesús la seguía llamando. Pero ella no encontraba cómo responderle. Mientras el mundo la veía como una muchacha más entre muchas, en su interior, vivía una intimidad con Cristo que muy pocos han experimentado. En su diario, que escribiría muchos años después, Elena recordaría esta etapa como el tiempo de su formación interior. No por maestros. No por teólogos. Sino por el propio Jesús. Decía que sentía su presencia en el trabajo, en el dolor, en los silencios más profundos. Y que muchas veces, orando sola, escuchaba su voz con claridad. ¿Qué le decía Jesús? Nada grandioso. Nada espectacular. Solo, estoy contigo. Cuando miramos a los santos, a menudo creemos que Dios los elige cuando ya están listos. Pero la historia de Faustina nos muestra lo contrario. Dios los elige cuando aún son invisibles para el mundo. Elena no tenía educación formal. No tenía riqueza. No tenía conexiones. Y sin embargo, el cielo ya la había señalado. Jesús ya le hablaba. Ya la formaba. Ya la amaba. Y lo más impresionante. Ella respondía. La historia de Faustina nos recuerda que la santidad no empieza en un altar. Empieza en la tierra. En el trabajo. En el silencio. En esas conversaciones secretas entre el alma y Dios. Si sientes que Dios te llama, aunque el mundo no lo vea, quizás estás en el mismo lugar donde estuvo Faustina, antes del convento. Pero ya en las manos de Dios.
A continuación, te mostraremos los años más duros de su vida. Cuando fue sirvienta, cuando fue rechazada, y el modo en que esos momentos de oscuridad la prepararon para convertirse en luz. Antes de entrar al convento, Santa Faustina no vivía en paz. Vivía trabajando largas jornadas en casas ajenas, sin descanso, sin reconocimiento. Sin saber si algún día podría seguir su vocación. Fue una empleada doméstica. Una joven pobre que lavaba platos, barría pisos y soportaba el desprecio. Pero Dios estaba ahí. En el silencio de cada tarea invisible. A los 16 años, Elena dejó Glogoviec, su pueblo natal, para trabajar en la ciudad de Lodz, a más de 100 kilómetros de su casa. No fue un acto de valentía, sino de necesidad. Su familia apenas podía comer. Y ella, como tantas jóvenes de su época, fue enviada a servir. Trabajó como sirvienta en varias casas. La mayoría, hogares de clase alta, donde era tratada con frialdad. Como una sombra. Tenía que levantarse al amanecer. Cocinar, limpiar, lavar ropa a mano, atender a los hijos de otros. No tenía días libres. No tenía salario justo. No tenía defensa. Y sin embargo, cada noche se arrodillaba y rezaba. Los años pasaban. Elena trabajaba, ahorraba unas monedas, y cuando podía, visitaba algún convento. Pedía ingresar. Explicaba su vocación. Contaba que desde niña sentía el llamado de Jesús. Pero la respuesta era siempre la misma. Lo sentimos, hija, no puedes entrar sin dote. Algunas congregaciones ni siquiera la escuchaban. Otras, la miraban con lástima. Una sirvienta no tenía perfil de religiosa. Una campesina no podía aspirar a una vida consagrada. ¿Cómo se sentía ella? Rechazada. Humillada. Invisible. ¿Y qué hacía? Seguía rezando. Un día, Elena fue con su hermana a un baile popular. Llevaba años en lucha interior. Quería ignorar la llamada de Dios, pero no podía. Quería distraerse. Ser normal. Y entonces, en medio de la música y las risas, tuvo una visión. Jesús apareció ante ella cubierto de heridas, y le dijo: ¿Hasta cuándo me harás sufrir? Elena salió corriendo. Lloró en la calle. Entró a una iglesia cercana, y postrada ante el altar, preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y la voz volvió a resonar. Ve a Varsovia. Allí entrarás en un convento. Te estaré esperando. Al día siguiente, Elena tomó el tren sin despedirse de nadie. No tenía plan. No tenía dinero. Solo confianza. Llegó a Varsovia sin conocer a nadie. Se refugió en una iglesia. Y pidió ayuda a un sacerdote, quien le dio alojamiento por unas noches. Luego, una señora bondadosa la contrató como sirvienta y le permitió ahorrar durante un año. Cada moneda que guardaba, la guardaba para su vocación. Cada día de trabajo era una oración en silencio. En 1925, al cumplir 20 años, Elena tocó la puerta del convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Le explicaron que necesitaba una dote. Ella respondió: Estoy trabajando para conseguirla. Las hermanas, tocadas por su perseverancia, le dieron una oportunidad. Podía ingresar si completaba el monto en algunos meses. Y así lo hizo. El 1 de agosto de 1925, finalmente entró al convento. Dejó atrás el mundo. Y adoptó un nuevo nombre. Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. ¿Qué alma aguanta tanto rechazo sin rendirse? ¿Qué joven sigue confiando cuando el mundo le cierra puertas? Faustina sí. Porque su alma ya estaba anclada en Dios. Porque cada lágrima fue una oración. Y cada trabajo mal pagado, una escuela de humildad. Hoy, muchos buscan el éxito sin esfuerzo. Pero los santos crecen en la oscuridad.
A continuación, descubrirás cómo Jesús ya estaba preparando a Faustina desde mucho antes, con señales, sueños y encuentros que no parecían nada. Pero eran todo. ¿Y si Dios te estuviera preparando aunque tú aún no lo sepas? Eso fue lo que vivió Elena Kowalska, años antes de ser Sor Faustina. Jesús ya la estaba formando. Pero de formas que solo después entendería. Ahora, descubrirás las señales ocultas que marcaron su camino hacia la santidad. Desde muy joven, Elena tenía sueños inusuales. Algunos eran luminosos, pacíficos. Otros, llenos de lucha. En uno de ellos, se vio a sí misma caminando por un campo, con un hábito blanco. Una voz le decía: «Te he elegido para llevar mi misericordia al mundo». Al despertar, no entendía nada. Pero esas imágenes regresaban una y otra vez. Y comenzaba a creer que no eran solo sueños. En su camino laboral, Elena conoció personas clave. Una patrona que le prestaba libros de oración. Un sacerdote que la escuchó sin juzgarla. Una mujer anciana que le dijo: «Tú no estás hecha para este mundo. Dios te quiere para él». Eran encuentros breves. Inesperados. Pero todos la orientaban en la misma dirección. Al convento. A Cristo. Dios ya la estaba guiando. Aunque ella aún no lo sabía. Elena sentía un dolor profundo por los demás. No podía ver pobreza sin querer ayudar. No podía ver a un enfermo sin orar. Tenía una compasión radical. Una empatía que le dolía en el cuerpo. Años más tarde, esa sensibilidad sería la base del mensaje de la divina misericordia. El llamado a amar y confiar en Jesús, incluso en medio del sufrimiento. Día tras día, mientras cocinaba o barría, rezaba en el corazón: «Señor, si me quieres, muéstrame el camino». Y aunque parecía que no pasaba nada, todo estaba pasando. Jesús la estaba entrenando. En la fidelidad. En la paciencia. En la humildad. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que algo o alguien te guía, sin que lo comprendas del todo? ¿Te han ocurrido cosas que después parecieron tener sentido? Dios rara vez grita. Pero sus señales son claras para quien aprende a escuchar. Santa Faustina no se convirtió en santa de un día para otro. Fue formada en lo invisible. En el silencio. En lo pequeño. Esperamos que te haya tocado el alma. Que te haya recordado que todos, tú, yo, cualquiera, podemos ser formados por Dios en secreto. Si estás en un momento oscuro. Si sientes que tu camino no tiene sentido. No te rindas. Dios tal vez ya te está preparando.